Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos a ver el tema de los valores. El tema de los valores yo sé que parece que es un tema muy trillado, porque justamente seguramente han visto a lo largo de toda su vida académica muchas clases de ética en las que les han enseñado muchos de los distintos tipos de valores, ¿no? Tal vez les han enseñado lo que es la honradez, lo que es la generosidad, lo que es la equidad, lo que es la justicia, pero sin embargo, en esta clase yo no quiero enseñarles lo que es cada uno de los valores, porque supongo que ya tienen ese conocimiento, que es muy importante. Es importante distinguir lo que es un valor, cuál es cada valor, para que podamos ir apreciando mejor la realidad. Pero en esta clase en concreto yo lo que quiero ver es por qué los valores son tan importantes para nuestra vida moral. Por eso, lo que quiero que veamos, en primer lugar, es la diferencia de la virtud con el valor. La virtud es un tema que vimos la semana pasada y decíamos acerca de la virtud que es una disposición del alma a realizar actos que sean buenos, ¿no? Decíamos sobre la virtud que cuando nosotros hacemos constantemente y de manera repetitiva una acción que lleve al mejoramiento de mi ser, ya sea física, emocional o intelectualmente, estamos hablando de una virtud. Y cuando hablamos de esto, entonces hablamos en términos de acción. La virtud tiene que ver con acción, es algo que yo realizo. Tal vez yo me muera por tener el hábito de correr todas las mañanas, pero si yo no lo hago, entonces yo no tengo el hábito, yo no tengo la virtud. La virtud solo se logra haciendo. Y esto es principalmente la diferencia de la virtud con el valor, porque el valor lo que hace es apreciar, es decir, reconocer lo que una cosa vale, o una situación, o una persona, o una cosa, ¿no? O un animal, por ejemplo, o cualquier tipo de ser de la realidad. Lo que hace el valor entonces tiene un carácter pasivo, es decir, está la realidad y yo reconozco, yo me doy cuenta de lo que significa, de su importancia. Esta es básicamente la diferencia de virtud con valor. Uno tiene un carácter activo y otro tiene un carácter pasivo. Y claramente tienen una relación entre sí, tanto que nosotros de hecho nos damos cuenta en la vida cotidiana la relación entre sí. Pensemos, por ejemplo, en una persona que dice que valora mucho la actividad física. La valora mucho, es muy buena para tu salud y te está diciendo constantemente lo muy bueno que es la actividad física. Pero esta persona en su vida cotidiana no realiza ninguna actividad física, no hace nada físicamente. Todo el tiempo está sentada en su computadora o cuando le dicen vamos a correr, no va porque le da flojera o lo que sea, ¿no? Entonces vemos aquí que ese valor que tiene esta persona y lo que realiza no tiene congruencia. A esto le llamamos incongruencia, tal cual. O sea, cuando yo valoro algo y este valor me lleva a la acción, estamos hablando de una congruencia moral. Cuando lo que yo valoro no me lleva a la acción y no la realizo, entonces estamos hablando de incongruencia. Yo estoy valorando algo que no realizo. Y esto nos lleva también a la congruencia en lo que decimos. Muchas veces pasa que escuchamos que alguien dice algo que ni siquiera vive, es decir, que no realiza en su vida. Y a esto también le llamamos incongruencia, lo cual nos lleva como a una congruencia de tres partes, de lo que digo, de lo que valoro y de lo que hago. Lo que digo, lo que valoro, lo que hago, esto tiene que estar completamente congruente, completamente entrelazado para que yo pueda estar hablando de que tengo una vida congruente, que mis valores realmente están, digamos que, influyendo en mi vida cotidiana. Aquí vemos, por ejemplo, que hay una importancia muy fuerte, una relación muy fuerte entre lo que pienso, lo que hago, lo que deseo. Y justamente esto es algo que planteaba Platón en la antigüedad y le preguntaban, y lo escribió él en un libro que se llama Leques o del valor, le preguntaban cómo yo puedo hacer que una persona esté educada en el bien y el mal.
Y él le decía, lo que tienes que educar es los valores. Y es que esto es crucial y que tiene que ver con todo lo que hemos visto en otras clases, porque lo que hemos visto es que lo que deseamos, nuestra voluntad, lo lleva a cabo. Si yo quiero realmente comerme esa manzana, probablemente mi voluntad se llene, se motive hasta que se la coma, ¿no? Es decir, nuestra voluntad se motiva y se motiva por medio de los deseos. Y los deseos no son otra cosa que, digamos, la decantación de nuestros valores, ¿no? Cuando yo deseo, cuando yo valoro muchísimo el dinero, a veces lo que más deseo es tener un montón de billetes en mi cartera. Es decir, este valor que es el dinero lo manifiesto en términos físicos, que a veces son nuestros deseos, ¿no? Cuando yo valoro mucho el placer, a veces lo que yo deseo son un montón de, pues, cosas muy físicas que me hagan sentir placer, que me hagan sentir bien. Por eso el valor y el deseo están completamente relacionados y por eso Platón decía, para educar en el bien y el mal tenemos que educar los deseos, es decir, tenemos que educar los valores. Tenemos que educar, o sea, en otras palabras diríamos, tenemos que educar a las personas a desear el bien, a valorar el bien. Esto es en el fondo lo que está diciendo. No es que todos nos volvamos una máquina, que todos deseemos lo mismo, sino que todos deseemos el bien de manera libre. O sea que cuando nosotros estemos deseando algo, cuando nosotros estemos valorando algo, realmente estemos reconociendo lo que es verdaderamente bueno, ¿no? Y de hecho nosotros lo podemos identificar también en nuestra vida cotidiana. Cuando alguien hace algo malo, normalmente referimos a los valores que no tiene. Diríamos más bien a las virtudes que no tienen. Pero en el fondo estamos refiriendo a algo, a una falta de bien que le hace falta y que esta persona no parece valorar, no parece reconocer, ¿no? Que una persona mate a la otra y dices, bueno, ¿en qué estaba pensando, no? ¿Qué vio de bueno? Precisamente a lo que hacemos referencia es al aspecto del reconocimiento de la realidad y por lo tanto que lo lleve a una acción concreta, que en este caso sería asesinar, pero puede ser de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, golpear a alguien, robar, decir alguna mentira, etcétera, ¿no? Hacer plagio o cualquier otro tipo de cosa mala. En el fondo referimos a una falta de valores, es decir, a una falta de reconocimiento de lo que la realidad es. Ahora bien, quisiera que nosotros fuéramos al texto que les compartí, que se llama El conocimiento de los valores, de Ramón Díaz Holguín. Este pequeño texto que tiene muchos conceptos que a veces pueden parecer un poco técnicos en el ámbito de la filosofía, quisiera que nos aventuráramos a tratar de comprenderlos de una mejor manera, ¿no? De tal forma que no los veamos como algo que no entiendo, como a veces hacemos las personas que vamos al doctor y nos ponen ahí una receta con un montón de nombres raros, ¿no? Y que al final dices, bueno, tan fácil era decirme aspirina, ¿no? Pues así lo mismo sucede también con otras áreas del conocimiento, ¿no? Ciertamente van a encontrar algunas palabras técnicas que se pueden decir tal vez con otras palabras, pero lo que se pretende es ser lo más específico posible, así como los médicos tratan de serlo a la hora de hacer una receta. Yo voy a tratar de ir deshebrando un poco lo que son los valores según este texto para que nosotros tengamos una mejor visión de lo que es y cómo es que estos influyen en nuestra vida cotidiana. Lo primero que nos menciona es que los valores, digamos que proporcionan datos a la persona. Y estos datos los proporciona en términos de importancia o significado de las cosas. Este significado de las cosas no es algo que se pueda cuantificar, es decir, no es como que miren, aquí tengo el valor de lo que es ella o de lo que es la educación, me lo voy a llevar, aquí lo llevo guardado, sino que realmente no es algo que se pueda tocar con las manos, sino que en realidad es algo que se abstrae de la realidad o que se aprehende de la realidad. ¿Qué significa esta abstracción? Es decir, que está la realidad y que yo asimilo algo que es intangible. Pero
a estos datos que son intangibles, podemos ser ciegos a ellos. Hablábamos, por ejemplo, cuando hablábamos de la conciencia, entendíamos la conciencia como esa lámpara, ¿no? Que nosotros prendemos, apagamos o tenemos en cierto grado de luminosidad en la realidad. Pues algo así también sucede con los valores. La conciencia tiene un efecto muy profundo en nuestra vida moral, porque si tenemos muy apagada la luz, no vamos a poder valorar adecuadamente aquello que estamos, de lo que estamos rodeados. Es decir, está apagada la luz y no vemos qué hay de frente de nosotros, y entonces no lo valoramos. No vemos si hay un diamante o si hay basura o si hay desechos tóxicos. No lo podemos valorar porque no lo podemos ver. Entonces, lo que nos dice el autor es que no hay que ser ciegos a la realidad. Es decir, no hay que taparnos los ojos a la realidad moral y no taparnos los ojos a aquello que significan. Muchas veces, y esto tal vez es algo que ya les he dicho bastante o tal vez no tanto, pero resulta que desde la Edad Moderna hubo un boom, ¿no? de una visión mucho más técnica y matemática, ¿no? Cuantificable. Yo quiero comprender lo que son las cosas. Y en este ámbito, digamos, impulso cultural, pues lo que llegó a suceder es que se desechó por completo la filosofía, ¿no? La filosofía, la teología, las artes, ¿no? Todo aquello que tenía que ver con abstracción. Por suerte, la matemática teórica pues se mantuvo ahí porque tuvo una relación con la física. Sin embargo, pues también digamos que se vio afectada porque las matemáticas y todas estas que fueron apartadas, pues plantean una abstracción de significado de la realidad. Es decir, a mí no me interesa como filósofa de qué color es o cuánto mide este plumón, sino me interesa lo que significa. Y cómo está constituido, cuál es su importancia en la realidad. Y esto tiene un carácter de abstracción, pero finalmente también son datos inteligibles, no cuantificables, no físicos, pero finalmente que parten de la realidad que yo estoy observando y que me rodea. Por eso, bueno, es importante no estar ciegos a esta realidad de significado, que es una realidad tal cual, que existe, que está ahí y que mi inteligencia puede asimilar. Pensamos a veces que la inteligencia no está para eso, pero si de algo está hecha la inteligencia, es de esta capacidad de comprender significados abstractos. Entonces, digámoslo así, que lo importante aquí en el aspecto del valor es educar nuestra capacidad de percepción de significado, porque esto nos va a ayudar a mejorar nuestra capacidad de reconocer el valor de las cosas. Si no, nosotros, digámoslo así, no tenemos los ojos abiertos a la realidad y a su significado, nunca vamos a comprender cuál es el valor de las cosas, o estando ahí el valor, no lo vamos a asimilar. Por eso también enfatizo la importancia de la primera clase que tuvimos de persona en la universidad, que se llama Persona y Verdad, porque esta materia lo que trata de hacer es conectarnos con la realidad que tenemos a nuestro alrededor, decir, esta realidad que me rodea tiene un sentido, un significado intelectual, y esto es verdad. Si nosotros no estamos abiertos al mundo, no vamos a comprender lo que el mundo significa. Pensemos, por ejemplo, si que fuéramos médicos, ¿no? Y viene un enfermo a nuestro consultorio. Si yo no estoy pendiente de lo que está enfrente de mí, no voy a poder identificar lo que significan los síntomas que tiene. No voy a poder comprender el significado de la persona que está enfrente de mí. Por eso hay que estar abiertos los ojos a lo que sucede en mi mundo, ¿no? Y por eso el autor nos habla de que nuestras notas epistemológicas, es decir, nuestra comprensión de la realidad, entra en juego en la captación de lo que son y significan los objetos del mundo, inclúyanse personas, animales, cualquier cosa,
O sea, nuestra inteligencia es un elemento crucial para apreciar la realidad. Para ello necesitamos atención, estar atentos a lo que sucede. A veces queremos estar tan en nosotros mismos, tan ensimismados, con mis audífonos, con mi música a todo volumen, con mi computadora, con mi celular, completamente aislado de la realidad. Y eso digamos que me limita a estar atento a lo que sucede, a lo que pasa, ¿no? Así que si te preguntan qué sucedió hoy, si hubo una desgracia, si hubo un atentado, si mataron a tu amigo o lo que sea, ni siquiera nos vamos a dar cuenta por estar ensimismados en nuestra realidad, ¿no? Que eso puede suceder mucho. Y esta atención es mirar con detenimiento la realidad, de tal forma que nuestra mente comprenda. No solo capte que hay una puerta, sino que capte lo que una puerta es. No solamente que capte una persona o que capte que hay un cliente que me va a pagar, sino que comprenda lo que esta persona está sufriendo, lo que esta persona está pasando, lo que esta persona es. Esto es fundamental, ¿no? Y que no solamente pasen frente a nosotros un montón de imágenes borrosas, ¿no? Que a nuestros sentidos, como cuando estamos un poco como alterados nuestros sentidos, tal vez con unas pocas copas de vino, ¿no? De repente ya todo pasa medio rápido, o cuando nos quitamos los lentes, ya no distinguimos a quien está enfrente a mí. Cuando nosotros no somos capaces de ver el significado, a las personas las vemos como objetos, porque no vemos lo que significan. Y la idea del valor, porque los valores son tan importantes, es porque nos permiten ver realmente lo que está a nuestro alrededor, es decir, asimilar lo que realmente está rodeándonos, ¿no? Y de tal forma que nosotros realmente podamos decir, esto es digno de ser deseado. Es decir, yo veo una pareja que se quiere bien, que se cuida, que se protege y digo, esto lo deseo. No es porque sea una cursi, sino porque veo que se hacen bien, que es bueno, porque lo aprecio, porque lo veo, porque veo su valor y su significado en una sociedad herida. En cambio, cuando yo veo unas personas que se están golpeando entre sí, insultándose entre ellos, ¿no? Y que no se cuidan y que se ponen el cuerno y que se hacen daño entre sí, se dicen cosas muy feas. Entonces yo digo, eso no es deseable. No solamente, es decir, si yo pasara entre estas dos parejas con mis audífonos, mis lentes oscuros y completamente ensimismado en mi celular, tal vez ni me daría de cuenta del significado, pero cuando yo realmente miro a las dos parejas digo, esto es deseable y esto no, esto sí lo quiero, esto sí lo puedo querer y esto no. Pero esto refiere a que nosotros estemos atentos a la realidad, tal como lo muestra el video que les comparto, que es ¿Quieres ser feliz? Sea agradecido, de David Stanfield Rust, que es un hermano que nos comparte pues su experiencia y su aprendizaje a lo largo del tiempo y que nos dice, pues si tú quieres feliz, sea agradecido. En el fondo nos está diciendo, valora la realidad que está a tu alrededor. Y para valorar no puedes simplemente estar pasando corriendo a toda velocidad frente a lo que te sucede, ¿no? Pasar corriendo como en la película de Click, ¿no? Que de repente ¿sabes qué? Esto ya me aburrió, le adelantamos un poco y así después nuestra vida termina siendo un montón de cosas que nunca valoramos. Por eso David Stanfield Rust nos dice, para ser agradecido lo que tienes que hacer y lo que yo recomiendo hacer, que claramente no es una receta de cocina, pero que es muy favorable para poder ser agradecido, es detente. Es decir, dale tiempo a la realidad que está enfrente de ti para que tú la puedas apreciar. Lo segundo es míralo, mira esta realidad. Y la tercera cosa es ve por ello. No te quedes ahí así, está chido, ¿no? Está bien padre, sino que realmente vayas por ello. Ya lo he apreciado, ya lo he valorado, quiero eso, ¿no? O incluso lo podemos ver en el antivalor y decir, veo la realidad, más bien me detengo a la realidad, la miro y digo, esto no vale la pena. Entonces no voy por ello, no lo quiero, no voy a caer ahí.
no voy a ir por ese camino, no voy a formar un camino como el que planteamos la semana pasada en nuestro plan de vida hacia allá, porque yo no es lo que valoro, no sería congruente con lo que yo realmente quiero para mi propia persona, ¿no? Como les decía, pues a veces sucede que por falta de atención a la realidad damos por hecho o despreciamos cosas de la realidad que son profundamente valiosas. Pensemos, por ejemplo, en tiempo con nuestros padres o con nuestros abuelos, o tal vez algunas clases, algún profesor, ¿no? Así lo que dice, lo que piensa, lo que transmite, y sus enseñanzas a veces no las valoramos de la manera en la que debimos, y eso pues hace que sea un poco, digamos, descuidado de nuestra parte, ¿no? Y que tal vez con el tiempo, volviendo atrás, deteniéndote y mirando atrás, digas, eso cómo era valioso y no lo supe apreciar, y digamos que lo miramos con nostalgia. La invitación también en este video es a no mirar la vida con nostalgia, a decir todo lo que no aprecié en su momento, que eso trae un poco de nostalgia, sino que vivamos agradecidos, es decir, viví lo más que pude, aprecié todo lo que tuve que apreciar. Tal vez me faltó, pero lo que tenía que apreciar lo aprecié en su momento y estoy agradecido. Esa es la invitación que hay y que nos hace ser personas con verdaderos valores, ¿no? En el fondo, esta cuestión del ser agradecido no es otra cosa, sino estoy consciente, o sea, soy consciente, comprendo, asimilo, me doy cuenta, reconozco lo que vale esto que estoy viendo, lo que vale esta persona, esta situación, esta circunstancia, ¿no? Y esto me permite, pues, moverme en una sociedad mucho más sana, ¿no? Cuando yo realmente soy agradecido del valor de las cosas. Y algo que dice, que es muy interesante en el video, es no tengo que estar agradecido por todo. Yo no puedo estar agradecido por la muerte de alguien. Claramente hay que estar agradecidos en todo momento. Pero también tenemos que aprender a reconocer lo que no vale para poderlo quitar. Es decir, agradezco haber podido darme cuenta de que esto no vale, pero también poder trabajar, ¿no? con estos valores de manera positiva y entonces que nuestra vida sea algo que nosotros amemos. Realmente diga, esta vida, qué bárbaro, qué buena vida es, porque no solo la tomo con mis manos, sino que además es buena. Esto que estoy haciendo vale la pena porque he tratado de reconocer en todo lo que me rodea lo que realmente es bueno. Esta es la cuestión de los valores. No solamente poner honradez como si hubiera un montón de frascos y entonces, a ver, vamos a poner honradez en la vida y ahora generosidad y ahora... No, es voy a reconocer lo que la vida es, y a veces la vida te ofrece honradez y a veces generosidad y a veces un montón de otras cosas, de valores en la vida. Pero hay que saberlos tomar, asimilar en la vida y decir, esto también lo tengo que vivir yo para que otros más también lo agradezcan, ¿no? Por eso es que los valores de una persona ponen en evidencia la integridad moral de una persona. Si ven lo completa que está, si esta persona da, digámoslo así, lo que habíamos visto en alguna clase, que era la dignidad moral, es decir, si esta persona tiene un montón de peso sobre sí moral, que lo hace decir, qué bárbaro, bravo, vale la pena esta persona, ¿no? No porque no otras no valgan, sino porque tiene una dignidad moral que le enaltece frente a otros. Y decíamos, bueno, entonces pone en evidencia la integridad moral de nuestra libertad, pues lo que vamos viviendo y valorando correctamente va marcando nuestro ser en distintos grados, y así nuestra voluntad va, digamos, mostrándose como una gran báscula que nos va disponiendo a algo, ¿no? Cuando nosotros vamos poniendo cosas valiosas en la báscula, decir, esto realmente vale mucho, y entonces ya nuestros hábitos también se van moviendo hacia allá, ¿no? Como les
decía en algún momento, ¿no? Cuando yo me voy adentrando en algo, por ejemplo en algún deporte, en la medida en la que lo hago más, en la medida en la que voy conociendo más sobre este deporte, me voy enamorando más de lo que es y así voy disponiéndome más a realizarlo, ¿no? Veo todo lo positivo, mi alma se motiva y entonces voy haciéndolo cada vez más. Pero esto, digamos que tiene un inicio en el valor. Hemos hablado de motivación como si fuera cualquier cosa, pero en realidad se trata de los valores que van constituyendo, digamos, la fuerza que te hace actuar de cierta forma. Quisiera decir también que, claro, los valores no son solamente una cuestión, precisamente hablando de la motivación, completamente o estrictamente intelectual. Ciertamente tienen que ver con el intelecto, porque yo asimilo el valor de algo. Pero no solamente son una cuestión intelectual, sino que también tienen que ver con la afectividad. Es decir, pensemos por ejemplo cuando un profesor o una clase no nos interesa para nada, no nos motiva ni tantito, o sea, no así, ay, que ya se calle o que ya se acabe o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? En realidad no estamos, y aunque sea un profesor wow, nosotros podemos no estarle poniendo atención, es decir, no estar asimilando, no estar valorando lo que está frente a nosotros, porque precisamente a veces puedo comprender que es la eminencia enfrente de mí, pero hay algo en mí que no me lleva a ponerle atención. Y muchas veces esto sucede precisamente porque nuestra afectividad, digámoslo, no está entrenada para aceptar todo lo que recibe, ¿no? Lo que está enfrente a ella. Entonces también hay que aprender a hacer eso, ¿no? A veces es que no tengo ganas de hacer ejercicio, aunque valoro el ejercicio, pero no hay que ceder tanto en esto, no hay que hundirnos en esto, porque si no, vamos a dejar que la comodidad le gane a nuestros valores, ¿no? Un día no está mal, o sea, si un día no te levantaste temprano, a pesar de que lo valoras, no pasa nada, pero si haces un hábito, esto de levantarme tarde porque hoy no tengo ganas, entonces haces que esté más fuerte tu afectividad que tu voluntad. Y entonces que termine siendo alguien incongruente, ¿no? Porque tú valoras algo y no lo llevas a cabo porque dejas que gane tu afectividad. Así es que entonces nosotros tenemos que vivir la vida con conciencia de lo que nos sucede, quitando prejuicios que a veces nos impiden reconocer adecuadamente lo que son las cosas, o flojeras que nos impiden arrojarnos a lo que son las cosas, ir hacia las cosas que nosotros ya hemos valorado y que nos impiden descubrir prácticamente lo que queremos para nuestra vida. ¿Cómo podemos conectar esto con la virtud? Y que esto ya lo habíamos dicho. Todo esto tiene que ver con que en la medida en la que nosotros reconocemos el verdadero valor, valga la redundancia, de la realidad, nuestras acciones repetidamente van a ir hacia lo que nosotros realmente queremos. O sea, nuestros profundos deseos, que en el fondo, digamos, como habíamos dicho, son decantación de nuestros valores. Entonces, lo que tenemos que hacer es motivar a la voluntad con valores que decanten en deseos que son deseables, que son verdaderamente buenos, y así entonces seamos personas de bien. Ahora bien, resulta que esto es acerca de todo lo que hemos visto en el texto. Espero que esté mucho más comprensible ahora. Y quisiera solo terminar este pequeño video hablando un poco acerca de lo que tal vez ya sabemos, pero quisiera también enfatizarlo. Resulta que es súper importante que nosotros también identifiquemos los tipos de valores, porque esto nos lleva, o sea, esto nos va a conectar, el tema de valores nos va a conectar con el tema del ser en relación con otro, ¿no? Decíamos, bueno, esto nos conecta con el mundo porque yo reconozco lo que son las cosas, ¿no? Y además reconozco que estoy en una realidad de otros seres que también son libres como yo y que tienen dignidad, y esto me lleva a un tipo de acciones que son bien específicas, ¿no? Esto después. Pensemos, por ejemplo, en el náufrago, ¿no? O sea, no solamente es como de, ay, pues soy social porque vivo con un montón de personas, pero ya me voy a una isla y ahí ya soy como yo quiero ser. Resulta que incluso en esa isla una persona
desea estar con alguien más, hablarle a alguien. Hablar es un diálogo, hablar con alguien, no conmigo mismo me vuelvo loco. Así como vimos en la película del náufrago de Tom Hanks, ¿no? Que no solamente, digamos, no se sacia a sí mismo pensando que hay un montón de hombres que lo están buscando, sino que incluso crea un personaje, ¿no? Con la pelota, ¿no? Con Wilson. Esta pelota que dice, necesito a alguien o me vuelvo loco. Es que nuestra constitución es profundamente social. O como diría, eso lo diría Aristóteles, pero como lo diría también Santo Tomás, somos profundamente familiares. No solamente queremos hablar con otro, relacionarnos con otro, no venderle cosas, sino queremos amarle, queremos amar al otro. Y esto nos hace profundamente sociales. Y esto precisamente nos permite trabajar un poco el tema de los tipos de valores, ¿no? Los tipos de valores son, digamos, hay muchos tipos, que por su tipo, que por su jerarquía, que por su grado, que por un montón de cosas, y van a haber muchas divisiones que son muy valiosas y que podemos comprender mejor lo que son los valores a partir de estas divisiones. Sin embargo, quisiera hacer una distinción de los valores en sus dos más importantes divisiones, que nos permite, por ejemplo, hablar de manera muy general en cuestiones de cultura. Cuando veamos la comunidad también vamos a ver un poco acerca de la cultura y de cómo esto hace que yo exprese mejor mi libertad, ¿no? La cultura no es algo nada más que se me impone, sino que es un ámbito, una serie de circunstancias que me permiten desarrollarme. A veces lo impiden y por eso hay culturas que no son tan buenas como otras, pero generalmente lo que procura una cultura es desarrollar a todos los individuos que son parte de ella. Así pues, entonces encontramos dos tipos de valores que me parecen son fundamentales, ¿no? Dos divisiones. La primera, que son como en un ámbito comunitario, que serían los valores universales y los valores relativos. Y en el ámbito individual serían los valores objetivos y los valores relativos. Voy a explicar cada uno. Los valores universales son aquellos, o sea, el valor que perdura en el tiempo y las culturas y que siempre, que siempre se mantienen. Pensemos, por ejemplo, en la dignidad. La dignidad de una persona no es que cambie por cultura o por el tiempo, ¿no? No es como que, bueno, hoy sí valgo, pero yo creo que en unos 500 años ya no. O a ver si sí, ¿no? Sino que siempre voy a valer porque esto que soy, este valor que tengo, este significado que presento ante la realidad se mantiene en el tiempo. No lo mismo un bebé o lo mismo tú o lo mismo tu mamá, ¿no? Todas estas cosas, todas estas personas valemos y tenemos esta apreciación que se mantiene en el tiempo. Esto sería un valor universal. Hay muy pocos valores universales, ¿no? Bueno, pocos en sentido, pues, digamos entre comillas, pero realmente pues son pocos, ¿no? En comparación con todo lo que podemos valorar de la realidad. En cambio, decíamos, en este ámbito comunitario también existen los valores relativos. Los valores relativos son aquellos que pueden cambiar de acuerdo a la cultura. Por ejemplo, pensemos en la moda, ¿no? La moda es algo que va cambiando incluso en los últimos años casi que cada semana, pero regularmente cada temporada va cambiando, ¿no? De perspectiva, ¿no? Que ahora los pantalones son holgados o que ahora ya no se usan pantalones, ahora faldas o que ahora top o crop top o todo esto, ¿no? Ahora botas, mañana tacones y así. Es decir, va cambiando un poco la apreciación que se tiene de esto, pero digamos que lo importante de los relativos es que no transgredan los universales, ¿no? Vamos a suponer que una cultura, pensemos, ¿no? Que es algo que cambie, ¿no? Que una cultura asimile el golpear a las mujeres como algo bueno. Nosotros diríamos, eso, aunque ciertamente es una cuestión relativa, sobre todo es un antivalor, porque no es un valor universal. Si nosotros estamos reconociendo
que el significado de algo es negativo, eso se llama antivalor. Y por lo tanto no puede ser un valor universal, porque en sí mismo, por definición, ya es algo contrario al valor, ¿no? Entonces, cuando hay una cultura que reconoce un aspecto negativo de algo y lo enaltece, aunque no reconozca que es negativo, y por lo tanto no se puede reconocer como valor universal. Y de hecho lo que hay que hacer, y lo que hacen muchas organizaciones internacionales, es procurar que estos valores se eliminen de las culturas para que las personas se puedan desarrollar mejor. Porque ciertamente no es como que haya mejores culturas que otras, sino que hay algunas culturas, o más bien muchas culturas, o casi todas, tienen aspectos que todavía tienen que limar, aspectos relativos que tienen que, digamos, eliminar, porque son antivalores realmente, y aunque se viven cotidianamente, en realidad no se trata de valor. Aquí algo que quisiera aclarar es que muchas veces confundimos leyes con valores. Que una cultura tenga ciertos valores no quiere decir que tenga ciertas leyes. Recuerden que ahorita no estamos hablando del ámbito legal o jurídico, sino del ámbito moral. El ámbito moral es lo que la gente regularmente reconoce, ¿no? Reconoce que esto tiene un valor, aunque no lo reconozca en una ley o aunque lo reconozca. Eso, digamos que ahorita no nos interesa en nuestra materia el aspecto legal de las cosas, ¿no? Si una cultura no solo lo reconoce, sino lo pone en una ley, eso es otra cosa, ¿no? Pero aquí solamente estamos hablando de lo que hacen ciertas culturas, de reconocer valores de la realidad, ¿no? De hecho, podríamos encontrar que haya culturas que ponen en leyes algo que sea un antivalor, pues de hecho sucede, pero eso no significa que sea un valor universal. Esto es otra cosa distinta. Si hubiera dudas sobre esto, me pueden escribir para que lo explique mejor o de otra forma. Bueno, estos son los dos, ¿no? Valores universales y valores relativos. Los universales son los que perduran en el tiempo y, digamos, son el pilar de todos los valores, ¿no? Porque son aquellos que se mantienen y que dan sustento a todo valor, ¿no? Digamos, son los que siempre se mantienen. Y los relativos son los que pueden cambiar. Pero aquí, ojo, lo que decíamos es que los valores relativos tienen que ser valores, o sea, no antivalores. No es como que, porque una cultura valora el golpear a mujeres. No, eso es un antivalor. Los valores relativos en realidad refieren a aspectos positivos que ciertas culturas reconocen, pero que pueden variar en el tiempo. Por eso poníamos el tema de la moda, o podemos poner también el tema del tipo de comida que se tiene, ¿no? Que son aspectos positivos, pero que pueden ir variando en el tiempo. O pensemos el tipo de limpieza de algún lugar, o el tipo de arte que se tiene, o cuestiones así. En el ámbito individual tenemos otros dos tipos de valores, que son los objetivos y los subjetivos. Los objetivos, tal cual como se dice, son aquellos valores que tienen un sentido profundo y anclado con los valores universales y en el fondo con la ley moral natural. Podríamos decir que una cosa es justa o injusta. Cuando nosotros reconocemos, el valor justo de una cosa, estamos reconociendo lo estamos anclando con los valores universales. En cambio, los valores subjetivos puede ser, por ejemplo, que yo valore cierta música frente a otra, ¿no? Que yo valore más el pop o que valore más el rock y que otra persona valore otra cosa. O que una persona valore más el sabor a vainilla que el sabor al chocolate. Esto es algo que puede ir variando, ¿no? O que yo valore más un tipo de relación con las personas, ¿no? Así de, ¿no? Pues más afectiva, o que otras personas valoren la distancia entre afectos, ¿no? Que se muestren afecto, pero no tan cercano, ¿no? Y esto es un valor subjetivo, es decir, también puede variar y también depende de cada persona. En cambio, el valor objetivo siempre va a depender del bien, ¿no? Del bien en general. De tal forma que entonces nosotros podemos decir, no es que nosotros no debamos dejar que existan valores relativos y subjetivos, al contrario, hay que dejar que sucedan, pero lo que no hay que permitir es que los
supuestos valores subjetivos y relativos sean en realidad antivalores, sino que de verdad estén sujetos a la objetividad y a la universalidad de los valores. Y así, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de jerarquía de valores, en realidad lo que tenemos que poner como base, así sea mi jerarquía distinta a la tuya, que yo valore más la honradez o tú valores más la generosidad, lo que siempre tenemos que poner es valores en nuestra brújula, así como poníamos en Jack Sparrow, que nuestros deseos no nos lleven al ron como a Jack, no a decir el ron, a algo que no te lleva bien, o a una isla de un montón de dinero, sino que nos lleve a algo que no, por eso que no busquemos bienes materiales, ¿no? Porque claramente es bueno, nos llevan a poder que comer, estudiar, a poder desarrollarnos adecuadamente. Pero cuando nuestro único deseo es eso, bueno, pueden pasar muchas desgracias, o lo que puede pasar es que más bien son expresiones egoístas de nuestros deseos y no una sana relación con los demás, que eso es en el fondo la educación en los valores, ¿no? Que es la educación en una sana convivencia entre iguales. Bueno, pues hasta ahorita el tema es así, espero que haya quedado claro y bueno, les voy a dejar algunas actividades que van a tener que realizar. Nos vemos.